Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes para comenzar este año. Por favor, María, que me van saliendo, por favor. Empezamos de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Este ciclo del 2021 de la materia Introducción a la Medicina, como lo hemos venido haciendo desde años anteriores a esta fecha. Por supuesto, esto es un modo totalmente diferente para la doctora Rojas y quien les habla, el doctor Miguel Castillo. Somos catedráticos de Introducción a la Medicina, pero comenzamos de esta manera y nos parece que con el transcurso de las clases, transcurso de esta forma de transmisión por Zoom, iremos mejorando nuestras reuniones. Y después, en cuanto a las dudas y a las preguntas que tengan, iremos pudiendo evacuar o lograr la respuesta a través del foro. Nosotros les deseamos que tengan mucho éxito, que tengan mucha suerte y que desde la primera clase comiencen a estudiar esta materia que es importante para poder ingresar a la carrera hermosa que han elegido ustedes, que es la de las ciencias médicas, que tiene como objetivo fundamental procurar mantener la vida, mantener la salud del ser humano. Muchas facultades preparan a las personas para diversas actividades en el ejercicio a lo largo de la vida. Pero para mí, para la doctora Rojas, y estimo que para ustedes también, que hoy están escuchándonos, será lo más importante, la lucha contra la enfermedad, la lucha para prevenir la enfermedad, prevenirla y tener una hermosa carrera con un contenido humanista y social, donde lo más importante es eso, el ser humano. Cuando nosotros tenemos una sociedad justa, equitativa, intelectualmente desarrollada y también desde el punto de vista de la investigación, se puede obtener el fin de salud para todos. Les deseamos en esta tarde de abril, en esta tarde otoñal, que tengan todos mucha suerte, que se preocupen, que tomen las cosas con la seriedad necesaria y piensen y reflexionen en que este comienzo es para ustedes muy importante, porque su tarea hasta el fin de su vida, si abrazan esta profesión, será la de velar, como lo he dicho y lo repito, y lo seguiremos repitiendo a lo largo del año, velar por la salud de todas y cada una de las personas. Tendrán a lo largo del año 2 parciales y un examen final en esta y en cada una de las otras asignaturas. Los parciales ya verán después que al menos uno de ellos puede ser recuperado. Por cierto, no así el examen final, pero en todos, cada uno de esas instancias o cada una de esas evaluaciones, ustedes tendrán que obtener la mayor satisfacción desde el punto de vista del puntaje logrado. En cuanto a la distribución de los contenidos de esta materia, abarca 14 unidades, de las cuales tenemos 8 unidades, generalmente se incluyen para el primer parcial, que por lo general es tomado después de las vacaciones de julio. En alguna ocasión se ha hecho al inicio de la misma. Pero tenemos generalmente, como les digo, para después de las vacaciones de julio,
y un segundo parcial para fin de año, que puede ser en octubre, en noviembre, y por último el examen final. Los exámenes parciales, al igual que el examen final, son todos por múltiples opciones. La doctora Rojas, yo personalmente, en el Castillo les deseamos nuevamente que tengan mucha suerte, mucho éxito y que ingresen para que el año que viene puedan lucir el guardapolvo como futuros médicos. Es nuestro sincero deseo que así sea. Preocúpense por todas las asignaturas, por todas las materias, y no olviden que detrás de ustedes está el esfuerzo, no solo de papá, de mamá, sino también la preocupación seguramente de otras personas cercanas a ustedes y del equipo de profesores de esta casa de estudios. Mucha suerte, chicos, mucha suerte. Para que dentro de unos años sean los médicos que asisten a los pacientes. Quién sabe si no me toca que ustedes me vean a mí. Por eso estoy preocupado para que se formen muy bien, motivo más aún. Bueno, después de esta introducción, vamos a comenzar con los contenidos. Nosotros ya les hemos mandado con la doctora Rojas la semana anterior, les hemos mandado ya unas clases grabadas correspondientes a la primera de las unidades de esta asignatura. Vamos ahora a continuar con la segunda unidad, pero si ustedes tuvieran dudas al respecto de la primera, con respecto a la misma o con esta, bueno, nos lo harán saber o no se hagan problemas porque posteriormente volveremos sobre los temas. Vamos a buscar acá, a ver, el tema de hoy, que es, empezamos con salud pública. ¿Se va a abrir? No tiene que sacar. Ya vamos a comenzar y si no, les voy anticipando de qué se trata esta hermosa asignatura. Les diré que esta asignatura tiene mucho de historia, tiene mucho de ciencia y que con el correr de las clases, a medida que vayamos desarrollando los contenidos, las distintas temáticas, nos vamos a ir entrando o adentrando en los siglos más cercanos al momento actual. Pero cuando nosotros comenzamos este desarrollo, verán ustedes que no solo hablaremos de historia, sino también, como hoy, de lo que es la salud, de la salud pública, de los hospitales, de los niveles de atención, de su función, de su historia y propósitos. Acá viene una pregunta muy importante que dice así: ¿qué es la salud? Todos ustedes, o la mayoría, coincidirán conmigo en que la salud, desde el punto de vista personal o individual, es el estado de completo bienestar desde un punto de vista físico, desde un punto de vista psicológico o mental, y también desde un punto de vista social. Ese es el concepto que nosotros tenemos de salud desde el punto de vista individual en la actualidad. Pero ¿Qué pasó? Se ha cortado. ingresando en... No, no digas. Ingresando lo que ha desaparecido en la imagen. Ingresando
en la historia, veremos cómo los griegos, también por todos conocidos, por eso comienzo citándolos, hicieron un culto realmente de la salud desde la antigüedad, preocupados por el desarrollo de la actividad física desde el punto de vista del ser humano. Recordarán ustedes, sin lugar a dudas, las Olimpiadas, las Olimpiadas tan famosas, los Juegos Deportivos universales más importantes que tenemos, y tuvieron su cuna o su origen en la ciudad de Olimpia, en Grecia. Se cortó, que expliques nuevamente lo que dice que se entrecortó. Voy a comenzar nuevamente porque por ahí tenemos dificultades, también por todos conocidos con internet. Vamos a empezar de nuevo desde el punto de vista de qué es la salud. La salud, desde el punto de vista individual, es el estado de completo bienestar físico, psicológico o mental y social. Ese es nuestro concepto actual. Hago hincapié en concepto actual. ¿Por qué? Porque antes la salud era la mera ausencia de enfermedad. Simplemente eso, y se lo veía sin ningún contenido social, se lo veía desde un punto de vista individual. Pero retomando esto que a mí me gusta mucho, pero que a ustedes también, de la historia, veremos cómo a través del desarrollo de la misma tenemos que citar que, por ejemplo, en la época antigua de la Grecia clásica, hablo del siglo V, siglo IV, antes de Cristo. Más importante de ello fue el siglo V, el siglo de Pericles. Bueno, en ese siglo V, en el siglo IV, estuvieron los grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, pero ya unos siglos antes se había comenzado a preocupar el griego por la persona, por el individuo, y es así como a través de dicha preocupación se fueron desarrollando diversas actividades que pusieron en relieve el al ser humano, como las Olimpiadas, que comenzaron allá por el siglo 8 antes de Cristo, 776, en la ciudad de Olimpia. Estos juegos, en donde competían representantes de las diversas ciudades y estados de Grecia, y cuyo premio máximo era la corona de laureles para el vencedor. Tenía diversas actividades que hoy llamaríamos diversos deportes, como por ejemplo jabalina, disco, la lucha libre, carreras pedestres, carreras de carros, es decir, y se le fueron incorporando otros juegos. El momento más culminante de dicho juego fue alrededor del siglo IV o V antes de Cristo. Vamos a ver esos comienzos. También podemos ir más atrás aún, mucho más atrás, y podemos hablar de un tal Imhotep. Un tal Imhotep fue un médico de la época de los faraones. Perteneció a la época del faraón Zoser, de la segunda dinastía, y hablamos ya de unos 3000 años aproximadamente antes de Cristo, y este médico no solo se destacó como tal, sino que también fue arquitecto, fue matemático y tuvo mucho que ver con la construcción de las pirámides, de aquellas primeras pirámides de las cuales ahora todo el mundo habla y se considera una de las maravillas del mundo antiguo y las maravillas del mundo actual, que va junto, por ejemplo, con Machu Picchu, que es otra de las maravillas de la actualidad. Continuando la salud, vamos a ver que en forma paulatina, a través del tiempo, damos un salto y vamos a ver cómo va a adquirir un concepto mucho más dinámico, activo. Entonces deja de ser un concepto, digamos, estático e individual para tener una relación, la salud, desde el punto de vista del equilibrio entre lo que es el organismo y lo que es el medio ambiente.
Y entonces ingresamos en otro aspecto ya no de la salud personal o individual, sino de la salud pública. La salud pública es, así como dijimos que la salud individual es el completo estado de bienestar físico, psíquico o mental, social, ahora vemos como salud pública es ya una ciencia que abarca la preocupación no por la persona solamente, sino hablamos de una salud en general, una salud que puede abarcar las comunidades, que puede abarcar las ciudades, las regiones, y como estamos viéndolo todos los días ahora, con el problema este que nos ha surgido de la pandemia gravísimo del COVID, vemos muy palpablemente, lo palpamos, lo vemos todos los días, y muchas personas en su entorno familiar o personalmente sienten el efecto de esta enfermedad, que es una pandemia, es una enfermedad entonces que se ha distribuido en forma global, en forma universal en todo nuestro planeta. Así vemos cómo el concepto de salud se va haciendo cada vez más importante y toma más trascendencia y tiene menos límites, porque debemos considerar que si alguna zona se ve afectada por un proceso patológico, esa zona, esa región, como ahora estamos muy comunicados, rápidamente puede dejar de ser un problema de una tal ciudad o de una tal región o de China solamente para hacerse extensivo, o de Italia o de España para extenderse a todos los países, como ha pasado con esta enfermedad y como veremos en el desarrollo de la materia que ha pasado a lo largo de los siglos de la historia de la humanidad. ¿Desde cuándo es ciencia? No es hace mucho. Podemos considerar que salud pública es ciencia, por ahí podemos decir que desde el siglo XVIII, pero ha sido más intensamente desarrollada con un método científico, justamente a partir de cuando surgieron problemas como consecuencia de la en el siglo, ya está conectada, como el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, con la época de la Revolución Industrial. O sea que tiene mucho que ver con Inglaterra, con Gran Bretaña, y así también hubo un paso importante cuando en el siglo XIX, allá por el 1850, 1854, un tal John Snow, un médico, descubrió la causa de transmisión de una enfermedad muy grave como es, ¿cuál es? El cólera, transmitido por una bacteria que es el Vibrión colérico, lo transmite una bacteria, Vibrión colérico. Este problema dio lugar a que la gente se manifestara en Inglaterra, en Londres específicamente, y reclamara al gobierno para que se hiciera cargo de los problemas de salud ante la realidad que se estaba viviendo con esta grave epidemia. O sea que ahí fue tomando más impulso, por suerte, para salud de las personas, esto de la salud pública como ciencia. Pero si saltamos unas décadas más, vamos en una línea de tiempo, seguimos avanzando en ella, vemos el siglo XX, 1930, 40, es decir, en el periodo intermedio entre el final de la Primera Guerra Mundial y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, aparece la salud como sistema. Entonces empezamos a ver cada vez más estos gravísimos problemas de salud en el campo de lo social, ante esa realidad social, la realidad económica. O sea, se empieza a ver que no se trata solamente de la relación del médico y del paciente para hablar de salud, sino que estamos acá inmersos en un problema mucho más complejo, cual es el de mirar todo el medio ambiente, las condiciones de vida, las condiciones de las viviendas, si tienen agua potable, si tienen
adecuada eliminación de excretas, y si las personas que viven en dichas comunidades tienen los suficientes recursos económicos para dar satisfacción a sus requerimientos de alimentación, de vestido, de educación. Es decir, este sistema de salud pública tan complejo y tan hermoso se va a ir haciendo cada vez más complicado, diríamos así, para las autoridades. Y la realidad muchas veces nos muestra que los recursos son generalmente, o por no decir siempre, insuficientes o no los adecuados para poder dar con la salud para todos, que es el objetivo justamente de la salud pública. Ahora, ¿qué elementos o qué conceptos tiene que tener como base un sistema de salud? Tiene que tener recursos. Tiene que tener los recursos elementales, básicos, para poder atender o dar satisfacción a las necesidades de la población con la máxima eficiencia. Si nosotros no disponemos de esos recursos, entonces mal vamos a lograr el objetivo de procurar, a través de la organización de los servicios, dar satisfacción a las necesidades que tenga esa comunidad, para lo cual tenemos que tener muchos recursos que son, por un lado, recursos humanos, pero también tenemos necesidad de las tecnologías adecuadas. Si nosotros no tenemos el tomógrafo, ecógrafo, equipos de radiología, equipos para vacunar, laboratorios, bioquímicos, médicos, enfermeros, auxiliares, fonoaudiólogos, otorrinos, kinesiólogos, neurólogos, neurocirujanos, es decir, todo un equipo por demás complejo, no vamos a poder lograr el objetivo de la salud para todas las personas. Esos requerimientos, esas tecnologías, sobre todo, que son de gran valor económico, muchas de ellas, entonces no es necesario disponerlos en cada centro de salud, por supuesto, ni en cada microhospital, sino que es necesario disponerlos según un número determinado de población. Por ejemplo, en nuestra provincia en concreto, tenemos esa aparatología, esa tecnología, fundamentalmente en el Hospital Rawson, en el Hospital Marcial Quiroga, y ahí tenemos resonador, tenemos tomógrafo, es decir, tenemos el mayor equipamiento. En cuanto a los ecógrafos, muchos de ustedes saben que también son portátiles, se pueden trasladar de un lugar a otro. Y también es necesario disponer de equipos adecuados, tanto para los procesos de laboratorio, como para los procesos, por ejemplo, odontológicos, y es muy importante tener un adecuado equipo de pediatría para seguir el crecimiento y el desarrollo de los niños, y un muy buen equipo de ginecología, de obstetricia, para reducir la posibilidad de mortalidad infantil, de la mortalidad materna, de las morbilidades que pueden surgir. Entonces, no es sencillo, pero requiere entonces de un sistema. Todo esto requiere de una organización. Entonces, ¿qué es eso del sistema? ¿Qué es sistema? Sistema son acciones en donde vamos a hacer una organización general de todos los organismos, de todas las instituciones y de todos los recursos disponibles para ¿qué? Para dar la mejor atención de salud en todos los niveles. Según la jerarquía, lo veremos después, los niveles de atención son 3, y podemos decir en nuestra provincia que nosotros, doctora Roque y yo, hablamos también, para hacerlo más claro, más práctico, de 4 niveles. Ya lo veremos después. Lo importante aquí es que el sistema significa eso, ya lo vamos a reiterar luego. ¿A través de qué? A través de un programa. Y un programa definido para trabajar, logrando que el médico, el equipo de salud, llegue hasta la casa, hasta la familia, para que conozca el barrio, conozca cómo está formada
cada familia, cómo están las viviendas, cómo es el medio ambiente, qué necesidades tiene y establecer las medidas adecuadas de prevención y de promoción de la salud que se necesita para poder lograr un mejor nivel de atención disponiendo de los recursos de la mejor forma posible. Acá, por ejemplo, podemos hablar de prevención. La prevención también tiene de distintos niveles. Les diré, por ejemplo, que hablamos de prevención primaria, secundaria, terciaria. Cuando hablamos de prevención primaria, hablamos específicamente de vacunación. O sea, vamos a actuar en salud para que se mantenga la salud de la población. En este caso concreto, evitaremos a través de la vacunación la presencia de esta enfermedad que todos estamos lamentando muchísimo, que es el COVID, pero de la misma manera podemos prevenir la gripe, las enfermedades por neumococo, las enfermedades por otros virus como por ejemplo hepatitis, varicela, es decir que a lo largo del tiempo vemos cómo se ha ido mejorando la salud de la población gracias a esta prevención primaria a través de las vacunas. Bueno, para seguir en ese camino es que justamente se fueron creando centros de salud ubicados primero cerca de las poblaciones con mayor número de enfermos, un mayor número de habitantes, poblaciones más numerosas, pero también se fueron instalando en otras zonas cada vez más distantes, más alejadas. Específicamente hay algunos centros que se llaman postas, donde no hay médicos permanentes, pero pueden tener un agente sanitario, un personal de enfermería, y el médico asiste, por ejemplo, una vez por semana, lo hace una vez cada 15 días, es decir, según la demanda que tenga por el número de pacientes y las patologías de las mismas o los problemas relacionados con el medio ambiente y que puedan afectar la salud de las personas. En estos centros de salud no se va a ir a actuar sobre el enfermo muchas veces, sino que lo más importante es actuar, además de tratar al enfermo, sobre personas que están sanas y sobre la población que está expuesta por diversas circunstancias. Por eso es muy importante que los médicos, que el equipo de salud, que los agentes sanitarios, que los enfermeros, que la mayoría, por no decir todos los integrantes del centro de salud, conozcan cuál persona tiene diabetes, cuál persona es hipertensa, cuál persona tiene obesidad o sobrepeso, es decir, de modo que puedan, cuál bebé es prematuro, cuál bebé está con bajo peso, es decir, conozcan la realidad con la mayor precisión posible para evitarle a esas personas las consecuencias, ya sea de una ACV para los hipertensos, de complicaciones de la diabetes para otros, de la presencia de las personas con sobrepeso u obesidad, de posteriores problemas vinculados con hipertensión, con diabetes, con problemas de movilidad, con exponerse, por ejemplo, otras al alcoholismo, al tabaquismo, es decir, de esa manera tratar de mejorar y prevenir las complicaciones de las enfermedades de las personas que forman la comunidad. A continuación podemos ver cómo hablamos nuevamente de esto que es fundamental, que es la prevención. La prevención en salud, y también en la evolución hubo una separación entre lo que era la medicina preventiva y medicina de curación, porque lo veremos más adelante, el desarrollo de la materia, de que por muchos siglos, la mayoría de los siglos de la historia de la humanidad, la medicina ha sido de curación o de médico a paciente directamente, y no se hablaba de prevenir las enfermedades. Entonces se llegaba tarde o se limitaba simplemente a tratar de curar al enfermo. Pero
vamos a ver que hubo un desarrollo ulterior o posterior, en donde se habló por separado de lo que es la prevención y lo que es la curación. Pero en las décadas del siglo XX, en mediados del mismo, 1950, 1960, se unificaron y quedaron los siguientes niveles de prevención. Primero, la prevención, como me he referido anteriormente, y después está también la promoción de la salud, una promoción específica de salud que está destinada a concientizar por diversos medios de comunicación, por diversas formas de establecer una relación directa entre la comunidad y los agentes de salud, de promocionar la misma. Eso se hace, por ejemplo, a través de la televisión, la radio, se puede hacer a través de charlas que se pueden dar en los centros integradores comunitarios, se los puede dar en los centros de salud. También se hace todos los días, o debería hacerse todos los días en la consulta, en el consultorio, y también se pueden formar reuniones, por ejemplo, en los centros integradores comunitarios o en las salas de espera de los consultorios, para concientizar a las personas con respecto a diversas patologías, diré lactancia materna, muy importante, para asegurar una mejor salud para el binomio de la madre y del niño, porque para ambos tiene muchos beneficios. Se ha visto, se ha demostrado que hay menos patologías en los bebés, que hay menos cáncer de mama, por ejemplo, en las mujeres que amamantan, que también el vínculo que se establece desde el punto de vista psicológico es mucho más hermoso, más positivo entre la madre y el bebé. Bueno, ya vamos a ir después, porque me dicen que se han entrecortado en cuanto a los niveles de prevención. De todos modos, posteriormente vamos a hablar de dichos niveles. Primero, tenemos 3 niveles, pero siguiendo, para no desconectarnos de este tema, vamos a seguir con la promoción específica de la salud, como les decía, o por ejemplo, dar promoción acerca de los beneficios, hablar, eso es promover, es hablar de la salud, hablar de las vacunas, hablar de los beneficios de hacer actividad física, de mantener limpio su casa, el entorno, de ayudar a recolectar los residuos, de lograr mejor saneamiento ambiental, agua potable, y llegar así más decididamente y en forma efectiva a todos, empezando por la conciencia de cada uno de nosotros. O sea, cuando uno va a eliminar residuos, bueno, lo hace en el lugar que está designado para ello, el lugar donde se deben eliminar. Cuando uno ve, por ejemplo, cloacas que no funcionan adecuadamente, se llama a obras sanitarias, en el caso específico nuestro, acá en San Juan, para que solucionen inmediatamente el problema o a la brevísima, o sea, a la mayor brevedad posible. Así también, cuando nosotros hablamos de este otro concepto, esto que significa etimológicamente vía claro, inoxis es conocimiento, entonces alcanzar un conocimiento claro en forma precoz. Eso es diagnóstico. Diagnóstico es conocimiento claro. Y lograrlo en forma precoz para un tratamiento eficaz es fundamental. Y aquí podemos hablar de lo que se hace ahora, desde hace unos años, a esta parte, en los bebés recién nacidos, y es obligatorio desde el punto de vista previsto, digamos, por nuestra legislación. A todos los bebés, apenas nace, digamos, se les debe tomar una muestra. Se deja un espacio de unas 48 horas desde el momento del nacimiento del bebé. Por ejemplo, hoy es miércoles, un bebé nació el lunes a las 8:30 de la mañana. Hoy, 48 horas, ya le podemos tomar la muestra para que se pueda hacer, por ejemplo, tomando una muestra de sangre del taloncito del bebé para hacer diagnóstico temprano, diagnóstico precoz de enfermedades tan importantes como el hipotiroidismo, que tratados con
hormonas tiroideas desde su nacimiento pueden resolver el problema y evitar en ese bebé que tenga manifestaciones posteriores de esa enfermedad, que podrá llevarlo, llegado, si no está tratado, a problemas graves desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista de su desarrollo posterior, podrá tener un nivel intelectual significativamente más bajo que otros bebés que hayan nacido sin este problema o que bien, teniendo lo que se llama el hipotiroidismo desde el nacimiento, sea congénito, nosotros lo tratamos y logramos un bebé hermoso, sano, si se cumple el tratamiento en forma adecuada y lo más precoz posible. Así también se puede hacer, podemos a través de las muestras de sangre diagnosticar otras patologías, no me voy a extender, pero las vamos a citar como galactosemia, fenilketonuria, entre otras. Pero también se hace diagnóstico precoz de la retinopatía del bebé prematuro y entonces a través del tratamiento con láser se puede reducir significativamente los problemas de visión de este recién nacido, mejorándolos sensiblemente para su vida futura. Otros tratamientos eficaces nos permitirán también llegar a tiempo, por ejemplo, a tratar sobrepeso, porque es un tema muy actual, la obesidad, y nos evitaremos consecuencias ulteriores, como lo mencioné anteriormente, de hipertensión, de diabetes, o sea, patologías, problemas cardíacos relacionados directamente o problemas hepáticos, porque un exceso de peso lleva a un hígado graso y un hígado graso puede terminar en una insuficiencia hepática tan importante que lleve al paciente a la necesidad de un trasplante hepático. O ya sabemos los bypass gástricos que se hacen en personas con mucho peso. Ni citar, ni mencionar cabe esto de que esas personas muchas veces son socialmente aislados, tienen problemas para formar parte de un equipo, de un deporte. ¿Cuántas veces no vemos nosotros a una persona con sobrepeso, con obesidad, que bueno, le dan el 1 en el fútbol, o sea, lo mandan directamente al arco? Bueno, todos estos problemas, el alcoholismo, por ejemplo, la drogadicción, sobre todos esos temas hay que ir trabajando para lograr una población más sana y llegamos a ello cuando nosotros podemos, por empezar, diagnosticar en forma temprana o precoz. ¿Qué es esto de la limitación, de la incapacidad? Antes, por supuesto, no hace mucho, ni se hablaba de esto, de limitar la incapacidad. Son, por suerte, conquistas nuevas dentro del ámbito hermoso de la salud pública. Limitamos la incapacidad a través de actividades de reinserción, por ejemplo, laboral de una persona que ha tenido un problema de un traumatismo, entonces tratamos de reducirlo al máximo, o a través de procedimientos quirúrgicos limitaremos la incapacidad de una persona con problemas de audición, con problemas de visión. Entonces, a través de la medicina y de la colaboración de todos los integrantes de la sociedad, podemos limitar la incapacidad de las personas. En cuanto a otro aspecto importante, que por supuesto es aún más nuevo, todos han visto el kinesiólogo, las terapias ocupacionales, los procesos de continuidad. Después que se le da el alta a un paciente, se continúa con el mismo para lograr que éste se rehabilite en la medida de lo más posible, vuelva a ser la misma persona que estaba antes, por ejemplo, de un traumatismo, de una patología, después de haberse sometido a una quimioterapia, a un tratamiento, entonces, en ese caso, por cáncer, por neoplasias, y entonces tratar de reincorporarlo a la sociedad, volverlo a hacer que él se sienta una persona de valía,
como lo era antes del proceso patológico, que sea una persona que forme parte de nuestra sociedad activa y esté con todos como lo estaba antes de su proceso que lo alejó, del proceso que lo alejó de la actividad de su vida cotidiana. Como ven, esto de prevenir no solo que es muy importante, sino que es ampliamente complejo, requiere muchos recursos y requiere mucha capacidad y preparación de cada una de las personas, cada uno de los eslabones que están en esta hermosa cadena que nos ha llevado a esta actualidad de lo que es la salud pública y que, por cierto, como lo veremos en el desarrollo, vuelvo con ese tema, de esta asignatura, ha ido cambiando significativamente. Falta mucho por hacer, pero los pasos han sido dados en ese sentido y muchos en favor del logro de la salud para todos. ¿Qué podemos decir de la salud pública como propósito u objetivo? Hablamos de una atención médica integral de la comunidad. Entonces, la salud pública tiene que atender a todas las personas, no tener limitaciones o excepciones, ya sea de idiomas, de color de piel, de religión, de política, de situación social o económica. Debemos atender a todas las personas por igual, que nos caigan más o menos simpáticos, o lo contrario, todas las personas debemos atenderlas por igual. ¿Y cuál es el último responsable de la atención de todas las personas, de todos los habitantes, en el caso específico de la República Argentina, pero así es extensible para Uruguay, México, etcétera? Está a cargo del Estado Nacional y el Estado provincial en forma secundaria y en forma gratuita. Ellos son los que administran en salud y los que hacen la gestión. Son los gestores de nuestro sistema de salud. Nuestro Estado es federal. Argentina es federal, como Estados Unidos, como Brasil, México, son federales. Chile, por ejemplo, Uruguay, Paraguay, son unitarios. Entonces, cuando tenemos un Estado federal, las provincias tienen autonomía. Entonces, la responsabilidad en la República Argentina está a cargo, en primer lugar, del Estado Nacional, presidente de la República y demás autoridades que lo acompañan en su gestión. A nivel de Argentina, en San Juan específicamente, el gobernador de la provincia también tiene un rol muy importante. Pero si nosotros preguntamos quién es el responsable final en la República Argentina de la salud pública, es el Estado Nacional. Ahora hablaremos de qué es el sistema de salud. Diremos que es la suma, repetiré, es la suma de organizaciones, instituciones y recursos con el objeto de mejorar la salud de la población. Ese sistema de salud se forma con 3 subsistemas, o sea que todos contribuyen al logro de salud pública, de la salud para todos. Se forma con el subsistema privado, al cual van a acudir todas aquellas personas que tengan recursos suficientes o que estén dispuestos a disponer de recursos para atender algo que es principal, como es la salud, la vida de las personas. Por otra parte, tenemos el de las obras sociales, cobertura social, en donde hay, como sabemos, muchas personas, muchos grupos familiares que están incluidos, por ejemplo, en Obra Social Provincia, en este territorio. También tenemos otras obras que no quiero citar porque son privadas, ¿no es cierto? Y que dan
salud, brindan salud a través de una suma determinada de dinero, que puede ser que las personas se dirijan en forma individual a afiliarse a dichas obras sociales, o que bien por sus actividades sean directamente afiliados por las empresas, por el Estado, por el municipio, en donde se encuentran brindando o desarrollando sus actividades. Por último, tenemos el sistema público, que es gratuito, no es oneroso, no es pago, es gratuito, y en donde podemos concurrir todas las personas que formamos parte de las casi aproximadamente 45 millones de habitantes de nuestra República Argentina, extendida y hermosa. Salud pública es una disciplina, es una ciencia que dispone de una serie de colaboraciones de otras ciencias, como por ejemplo la biología, bioquímica, medicina, economía, ciencias sociales. Las ciencias sociales también son importantes, las actividades relacionadas con ciencias de la economía, y todo ese gran equipo que está detrás del objetivo de la salud para todos van a realizar acciones. Esos seres humanos van a realizar acciones buscando contribuir cada uno dentro de sus capacidades y obligaciones a mantener y mejorar la salud de la población. A través de la historia podemos decir que la salud pública se ha convertido en una disciplina que es resultado de sociedades que poseen en la actualidad una muy sólida estructura social, o diré mejor, que aquellas sociedades actuales que poseen una muy sólida estructura social tienen mucha mejor salud pública. Por ejemplo, los países nórdicos europeos, como Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, tienen muy buena salud pública. También la tienen muchos otros países, por ejemplo, Japón, y ello se puede palpar, se ve a través de los estudios de la estadística, logrando ellos una vida media mucho más prolongada y con mejores condiciones de salud. Es decir que, conclusión, la parte económica es fundamental para poder tener o poder hablar de qué saludables que estamos cada uno de los habitantes de un sitio, de un lugar o de un país determinado. Podemos decir que a través de la historia hay bonitos ejemplos de esto de la salud pública. Podemos hablar, por ejemplo, de unos lugares en la India, de Mohenjo-Daro, por ejemplo. Mohenjo-Daro fue una ciudad de hace alrededor de unos 3.000 años o más aún, que estuvo a orillas del Indo, y también hubieron otras ciudades, otras ubicaciones, aunque ustedes lo vean tan antiguos, que ya tenían viviendas adecuadas, con ventilación adecuada, con calles como corresponde, y no solo eso, sino que además tenían sistemas de agua para cada una de las casas. Hoy ellos, pensando desde este punto de vista actual, diremos que ya tenían agua potable y tenían un adecuado sistema de eliminación de excretas a través de pequeñas, digamos, canales que salían desde las comunidades y que iban a vertir dichos elementos en las zonas alejadas de las ciudades, ya sea Mohenjo-Daro o Harappa. Son dos de las ciudades que han sido más adecuadamente estudiadas. Harappa, Mohenjo-Daro, ustedes lo pueden buscar, de todos modos,
en el transcurso de la materia, pero vamos a volver sobre ello. O muchos habrán visto, disculpen la interrupción porque ¿ah? Tenemos perritos acá y disculpen este momento, interrupción, pero decía que ustedes tendrán conocimiento, muchos de ustedes, de Roma, de los acueductos romanos, de la preocupación de los mismos por los baños públicos y que han quedado, por supuesto, a lo largo de dicho imperio, se pueden ver todavía las expresiones de estas obras magníficas que permitían trasladar el agua a las distintas ciudades que formaban parte de ese extenso territorio. También los egipcios, los israelitas, fueron pueblos que desde la antigüedad se preocuparon notablemente por la salud de todos sus habitantes. Ya volveremos sobre esos temas tan interesantes a lo largo de esta materia. Y acá tenemos, al menos citarlas por razones de tiempo, pero para que ustedes las recuerden, las funciones esenciales de salud pública. Por un lado, tenemos que analizar la situación de la salud, tenemos que hacer vigilancia de cómo está la salud pública en cada lugar, en cada comunidad, en cada provincia o región, y ver si con estos programas de vigilancia, si se están cumpliendo y alcanzando los objetivos propuestos. De la misma manera, insistir con la promoción de la salud, pero a través del análisis y la vigilancia se puede saber. Disculpe, profe, pero se le está cortando. Hola, profesor, ¿nos escucha? Sí, ahora sí. Sí, es que se cortó. Sí, ahí voy de nuevo para continuar. Como Perfecto, hay mal profesor. internet, se los voy a hacer, esta parte final, se los voy a hacer así más breve, y porque todavía falta mi señora, la doctora Rojas, que sigue. Bueno, perfecto. Ahí voy a tratar de que retomemos de nuevo en lo que estaba diciendo, las funciones esenciales de salud pública. Vamos a ver si podemos retomarlos acá. Mirá, ¿ves? Funciones esenciales de salud pública. Tenemos acá una imagen, pero yo le voy a mostrar otra que está más abreviado que esta, para que no ponerles, cargarles de tantos conocimientos ahí. Vamos a poner esta otra, ¿viste? Que está más resumida. Poner la que yo voy a continuar. Sí, vamos a poner esta porque la otra no. Vamos a seguir acá, entonces, como decía, con el aspecto relacionado con la vigilancia en salud. Acá. Y así podemos después seguir y terminar. Bueno, estábamos en la vigilancia en salud pública, les quería dar ejemplos, pero vamos a continuar con promoción de la salud.
que ya se los he desarrollado, y es acá un punto muy importante que se ha hecho más hincapié en la actualidad, que es la participación de la sociedad y de todos los sectores en la salud. O sea que es muy importante, acá es fundamental empoderar a la comunidad, a cada uno de los miembros de la villa, del centro de salud, de cada barrio, de que se preocupen por su salud y que sean ellos mismos, en lo posible, los que planteen cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus necesidades, cuáles son las preocupaciones o las causas que tienen, que les están afectando en el desarrollo de una mejor calidad de vida. En consecuencia de esas reuniones, de esa interacción, entonces se puede, a partir de ello, desarrollar políticas y planificación que puedan ir hacia un mejor futuro en ese sentido. Después se hace el control, por supuesto, del cumplimiento de los planes previstos, de las políticas establecidas, y lo otro fundamental aquí es la equidad, es decir, que todos tengan las mismas posibilidades de ingresar a la salud, que tengan las mismas posibilidades de diagnóstico, de tratamiento adecuado, y que tengamos también los recursos necesarios de acuerdo a cada país, a cada lugar, no sea cosa que se hagan planificaciones muy hermosas, pero que después no se puedan llevar a la práctica porque no tengan los recursos humanos, porque no tengan los recursos económicos, porque no tengan la tecnología adecuada. Tratar de mejorar siempre la calidad de dichos servicios y estudiar, investigar cada problema que hay en cada lugar. Si nosotros tenemos ahora, por ejemplo, el COVID, o el dengue en Argentina, bueno, nos preocupemos por resolver esos problemas. Y siempre la salud pública deberá atender emergencias, desastres, terremotos, inundaciones, es decir, problemas como este, pandemias, epidemias, es decir, todos los motivos, todas las causas que puedan comprometer la salud de cada una de las personas. Ahora vamos a seguir con la doctora Rojas y en la próxima charla, la próxima clase, seguiremos hablando de la salud pública en nuestra provincia, cómo está organizada la misma. Centros de salud, cómo fue la historia de los mismos. Pero ahora la doctora Rojas va a seguir con el hospital público. Sí, no está, te decía. Entonces, vamos para allá. Bueno, continuando con los temas referente a la salud pública, vamos a introducirnos un poco en el hospital público, pero más que en el actual hospital público, vamos a hablar un poco de historia de los hospitales. Y vamos a continuar en la clase que viene con los hospitales de San Juan. En el siglo XIX podemos decir que aparecieron una serie de condicionantes, porque antes de eso, ¿qué pasaba? Una, que no existían los hospitales, pero la población en general era más sana. Los enfermos se atendían en las casas, solamente era para los leprosos o para los dementes, y hasta los partos se atendían en las casas. La población era más sana, quizás porque no había contaminación ambiental, por el tipo de viviendas que eran aireadas, por la arboleda, por el aire puro. Y vamos a recordar un poco cómo fue Buenos Aires en el siglo XIX. Un poco vamos a irnos a la época de la colonia. Ahí es donde se produce
un crecimiento poblacional. No, la conexión es inestable. Vamos a ver si nos trasladamos. A ver, vamos para allá, Miguel. Estate con el teléfono. Vamos a recordar un poco cómo era la ciudad de Los Arroyos, en Buenos Aires, en donde teníamos, las casas eran amplias, con mucha ventilación, con puertas grandes, donde tenían espacio para los carros, donde tenían espacio para los había espacio para los carruajes, los caballos, también para granjas, para huertas. Lo único que era desfavorable era el clima. Como llovía mucho, entonces, bueno, se empantanaban esas calles empedradas o de tierra, y el agua se provisionaba del Río de la Plata y también del agua de los aljibes. Ahí era donde se juntaba el agua de las lluvias para poder beber. Pero todo esto también se contaminaba. Muchas veces el río fue una fuente de contaminación que produjo cólera, y los aljibes por el depósito de sustancias orgánicas, y también por las costumbres que a veces se colocaba un sapo que se comiera los coleópteros que estaban en la superficie. También, volviendo al clima de Buenos Aires, tan húmedo, era propicio para los procesos respiratorios, las faringitis y como consecuencia la fiebre reumática, y para las bronquitis y los asmáticos. También se puede citar el tétano del recién nacido. También había muchos focos de contaminación porque los residuos, todo eso era al aire libre. No había, como nosotros tenemos ahora, sistema de recolección de basura. Entonces todo eso era foco de contaminación, de donde iban las moscas, las ratas. También había muchos animales domésticos que convivían con el hombre, como los perros. Y en el interior del país también las viviendas eran precarias, de adobe, no tenían mucha ventilación, las puertas eran de cuero, y también teníamos, bueno, las poblaciones autóctonas indígenas que vivían en las tolderías. Entonces, bueno, eso era más o menos cómo estaba la población. Y hubo un gran crecimiento poblacional cuando vinieron los inmigrantes, que ya sabemos que vinieron de España, de Francia, italianos, los sirio-libaneses. También teníamos las epidemias de viruela, bueno, que ya estaba de antes. También tenemos tifus, fiebre amarilla, tabardillo, sarampión, gripe. Entonces, todo ese crecimiento poblacional llevó a la necesidad de la urbanización. Hubo que pensar en mejorar todo ese sistema sanitario, que es un poco lo que ha hablado el doctor Castillo hace un rato, y todo ese crecimiento de la población llevó a un desarrollo económico en progreso. Y además que ya estaba Buenos Aires en pos de que iba a ser la capital de la Argentina. Entonces, ¿qué pasó con el Estado? Entonces, el Estado respondió a todo eso transformando y fortaleciendo las instituciones sanitarias estatales.
Y entonces ahí aparecieron los hospitales públicos y los hospitales privados. En 1880, bajo la presidencia del doctor Avellaneda, desde el municipio se controlaban una serie de hospitales. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos. Esto es pura historia, así que espero, bueno, que no se vayan a dormir. Lo vamos a hacer corto. El Hospital General de Hombres, en realidad, fue el primer hospital que se funda en Buenos Aires. O sea, después de la fundación de Buenos Aires, por la ley de Indias, había que crear un hospital que estuviera al lado de una iglesia, que fuera para pobres y enfermos y que se profesase la caridad cristiana. Por supuesto que no había médicos y estaba a cargo al principio de una orden religiosa. Primero fueron los hermanos hospitalarios, San Juan de Dios, y después, en el siglo XIX, o fines del siglo XVIII, estuvo a cargo de los betlemitas. Acá toma el nombre de Santa Catalina. En realidad tuvo varios traslados por la precariedad de su construcción. Y en 1822, Bernardino Rivadavia, por decreto, dispone que todos los hospitales debían tener tenía que ser dirigido por civiles. O sea, tenía que tener una administración civil. Entonces, bueno, los betlemitas terminan su función, se cierra, se clausura, los enfermos son trasladados a otro lugar y ahí es donde toma el nombre de Hospital de Hombres. Este hospital funcionaba como una escuela de medicina. Los estudiantes eran médicos internos que vivían en el hospital. Tenía una sala de clínica, una de cirugía, una para enfermos crónicos, una sala de anatomía. Todas estaban separadas por un patio. Y también tenían un sector para dementes. Un capataz dirigía a estos enfermos y los hacía trabajar. Ellos se encargaban de la limpieza de los pabellones, de los comedores y de los jardines. Tenían cuartos limpios y secos. Y cuando se excitaban mucho, se los encerraba en un cuarto que no tenía muebles. En 1880, los enfermos se trasladan al flamante Hospital Buenos Aires, que sería el futuro Hospital de Clínicas. Este hospital, debido al hacinamiento y a la gran cantidad de infecciones que tenía, la Facultad de Medicina gestiona la construcción de otro hospital para ejercer sus cátedras, que fue el Hospital Clínicas. Bueno, con respecto al Hospital San Roque, una de las epidemias del siglo XIX fue el cólera. En 1866, Argentina estaba en guerra con el Paraguay, y parece ser que los soldados que fueron dados de baja del frente fueron los que trajeron esta enfermedad. La población crecía aceleradamente y entonces había que reforzar el sistema sanitario y entonces se crea un lazareto para aislar estos enfermos. Era de una construcción muy precaria, con 40 camas, una botica, consultorio externo. Cuando pasó la epidemia, este lugar se dedicó para los enfermos crónicos. Y este lugar resurge nuevamente cuando se produce la epidemia de fiebre amarilla, que eso sucedió en 1871.
Entonces se pone de manifiesto la necesidad de las instalaciones para reforzar la sanidad en la función pública. Y acá el doctor Aguilar, que estaba a cargo, quería ampliar este lazareto y convertirlo en hospital. Entonces se comienzan las construcciones, pero por falta de recursos se detienen estas obras, y en 1880, cuando Buenos Aires se declara capital de la República, y don Torcuato Alvear, que fue su primer intendente, bajo su mandato se crea la asistencia pública. Y entonces, bueno, ahí se retoman las obras y es que se inaugura este Hospital San Roque, con este nombre, en 1883. Este hospital tenía una planta baja en donde estaba la administración, la guardia, la dirección, y una parte superior en donde estaban los pabellones para hombres, tenía dormitorio los médicos, y había clínica, cirugía, y debido a la demanda se empiezan a crear otros servicios, y se hace también para mujeres, para niños. Entonces se crea el servicio de pediatría, de ginecología, de ORL, de oftalmología. También había un sector de enfermedades nerviosas que estuvo a cargo del doctor Ramos Mejía. También se atendía primeros auxilios con carros a tracción a sangre. El doctor Ramos Mejía falleció en 1914 y el Consejo Deliberante decidió rebautizar con el nombre de Ramos Mejía, o sea que es el actual Hospital Ramos Mejía. Con respecto al Hospicio de las Mercedes, este hospicio funcionó en un primer momento en un sector anexo al Hospital de Hombres, que era para convalecientes, de ahí el nombre de convalecencia. Y en 1863 se construye un sector para dementes. Este hospicio fue una casa para dementes. Era como una sucursal del Hospital de Hombres. Y lo bueno es que se instituyó como terapéutica el trabajo. Y entonces se hacía sastrería, carpintería, zapatería, lavandería, imprenta, fotografía. Se crea la cátedra de psiquiatría, y los médicos que trabajaban acá en este sector es que fueron los profesores de esa cátedra. Actualmente es el Hospital Bordas. Bueno, por supuesto, todas estas instituciones estaban a cargo de un médico. Bueno, como dijimos, la asistencia pública funcionó en el Hospital San Roque. En 1890 se crea la Casa de Expósitos. En realidad, la verdad es que buscando así en distintas bibliografías, esta Casa de Expósitos funcionaba un poco antes de esta fecha, y estaba justificada por el gran número de niños abandonados. Expósito viene del latín expositum, que significa puesto afuera. Era una cantidad, las madres abandonaban los niños en las puertas de las iglesias, de las casas, en las calles, y estos pobres morían de frío, de hambre, o heridos por los perros callejeros.
Entonces había que hacer algo con estos niños abandonados. Y entonces se decide, por eso se crea esta casa. ¿Y cómo se solventaban los gastos? Los gastos se solventaban con beneficencias que se hacían, rentas de casas, o sea, con vecinos que colaboraban, hasta que una sociedad de beneficencia se hace cargo de este lugar y le pagaba a unas amas que se encargaban de alimentar y de cuidar a estos niños hasta la edad de 4 años. Después se los daba en adopción a familias que los quisieran tener o a las mismas amas que los habían criado. En 1892 se crea el Patronato de la Infancia. El Patronato de la Infancia en realidad es como una continuidad, es como que se le da un marco legal a estos niños que estaban en la casa de expósitos, cuando los niños crecen. Entonces se hace cargo el Patronato de la Infancia de estos niños, adolescentes que estaban en situación de calle, que tenían o padres que estaban privados de la libertad, o simplemente que no se querían hacer cargo. Así que bueno, fue este Patronato de la Infancia, se hace cargo de estos niños hasta la mayoría de edad. Bueno, en esta época también se crea la primera escuela de enfermería por la doctora Cecilia Grierson, que fue la primera médica del país egresada de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, que también vamos a estudiar en el transcurso del año la bibliografía de esta médica. Y bueno, podemos decir que en los años siguientes y en los diferentes gobiernos civiles y militares se organiza la administración sanitaria y el Ministerio de Salud. Y en cada uno de los gobiernos provinciales hubo adelantos sanitarios y creación de hospitales públicos. Bueno, hasta aquí concluiríamos entonces con la charla de hoy y vamos a continuar en la clase que viene con los hospitales principales de acá de San Juan. Hospital Rawson y Hospital Marcial Quiroga. Miguel. No me estoy el celular. Bueno, ¿querés decir algo más? Perdón, ¿ya terminé? Bueno. Porque no sé si me han escuchado. Sí, profe, hemos escuchado. Bueno, perfecto. Bueno, mira, te vamos a decir ahora con respecto a cómo vamos a continuar, porque el día jueves nosotros a través del foro va a ser, a través del foro, les habíamos Profe, enviado. ¿Sí? disculpe que le interrumpa. ¿Vamos a tener clases con los dos todos los martes? Sí, por Zoom, Bien. pero sí. Muchas gracias, disculpe. Y los jueves, y los días jueves, por ejemplo, este jueves concretamente, el jueves próximo, jueves 22 de abril, a la misma hora, nos vamos a estar comunicando, pero por el foro. ¿Se acuerdan que les envié unas preguntas? Les enviamos unas preguntas con la doctora y también nosotros leemos a través de unas clases grabadas que tenemos en PowerPoint, también se las hemos subido, que es de la unidad 1. No sé si ustedes todos la habrán recibido. Sí, profe, ¿esas actividades las ven ustedes y las corrigen? ¿O cuando tengamos el foro vamos a ir corrigiéndolas? Cuando tengamos el foro, ahí lo tratamos vamos a ver si lo podemos hacer, como somos son demasiados aspirantes ustedes,
veremos si eso sería lo ideal, ¿viste? Pero si no, las voy a ir viendo, algunas al menos de ellas, con la doctora y yo, y las iremos corrigiendo, viendo qué han contestado, o si están orientados con respecto al contenido de las preguntas. También en las clases sucesivas o en días, porque eso no es necesario que sea una clase, ¿no es cierto? Puede ser en forma asincrónica, les vamos a ir subiendo el material que nosotros tenemos grabado para que tengan una mejor fuente bibliográfica para estudiar esta materia. No solamente estas charlas de Zoom, que es de los mismos contenidos, pero grabadas. ¿De acuerdo? Profe, la profe. información que han subido han mostrado en la clase de hoy, ¿la encontraríamos en el cuadernillo o en algún PowerPoint en el campus? Nosotros tenemos el cuadernillo, que a lo mejor ustedes lo pueden todavía conseguir al manual ese. Hay un manual que es más amplio, más extenso, y un anexo que es más breve. En ese anexo está la unidad 4, un agregado a la unidad 4, que habla de médicos argentinos, de los premios Nobel de Argentina, y después tenemos la unidad 14, en un cuadernillo. Esa bibliografía, nosotros, pero el año pasado no lo hicimos, lo hemos hecho el anteaño pasado, fue la última vez que enviamos ese material a la Alvear. ¿Se ubican dónde es esa? ¿Se ubican dónde es esa librería? En la calle Alvear. Ahí nosotros habíamos enviado el material. Profe, Y además, sí, profe, ese anexo es importante también. sí, pero nosotros se lo vamos a dar acá, y se los vamos a dar, sino que eso va para el segundo cuatrimestre, salvo el anexo de la unidad 4, ese va para el primero, pero ya se los vamos a proporcionar a ustedes, ¿sabes? Si no te hagas problema. Ah, bueno, muchas gracias. A medida que vamos desarrollando, lo vamos a orientar en cuanto a los contenidos que deben ir estudiando y a la ampliación o no de algún tema, ¿viste? Se los vamos a ir dando nosotros. Para que no busquen por fuera de esos materiales, de esa bibliografía que les damos, no es necesario que busquen nada. Todas las preguntas, todo, tanto los parciales como el final, salen de lo que vamos desarrollando a lo largo de este año. Profe, otra pregunta. ¿Vamos a ver las unidades en orden? En orden, sí. Y las primeras 8 van a ir, generalmente las primeras 8 unidades van para el primer parcial. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hoy hemos visto la unidad 1 completa? Hoy hemos hemos empezado a ver la 2, porque nosotros el martes pasado, les subimos a la plataforma la unidad 1. Buscala ahí, buscala porque nosotros subimos la semana pasada, el martes pasado, como no dimos Zoom, por Zoom, le subimos la primera unidad a la plataforma, que son Power grabados. Bien, gracias, profe. No sé si vos lo tienes ahí, y si no... Sí, ya voy a entrar a la plataforma y me fijo. Pasa que no podía acceder, pero esta semana ya pude. Bueno, el jueves, sí, por eso andamos todos igual, ¿viste? No teníamos todavía el ID, no podíamos entrar. Bueno, ahora que lo tenemos, tranquilos, nos fijamos con tiempo y vemos. Y el día jueves nos mantenemos en contacto a través de foros y bueno, y de esa manera tratemos de estar siempre vinculados, no como el año pasado, que ya empezamos con esta forma de dar las clases, que a mí no me gustan porque no son como las presenciales, pero bueno, esta forma virtual es la que se nos ha impuesto ahora, ya sabes, por la pandemia, así que bueno. Profe, le hago una consulta. ¿Sí? ¿Cómo es el tema de los parciales? ¿Van a ser presenciales, virtuales? No, los parciales, el primero entiendo que no, porque eso lo hemos hablado con la doctora, con la decana, pero ya se definirá más adelante, ¿viste? El año pasado no fueron presenciales, pero eso lo decide, ¿viste? Ella
con el secretario académico. Bueno, ¿Y cómo va a ser con el tema del material de estudio? ¿Va a ser los PowerPoint que ustedes nos van subiendo, lo tenemos que ir estudiando o cómo? ¿sí? Los PowerPoint y lo que les vamos dando acá en las clases en esta forma, ¿no es cierto?, virtual. Y también hay un manual. De todas maneras, el jueves yo les voy a ampliar más sobre el tema o al respecto. ¿Mm? Muchas Ahora, gracias. que anden muy Profe, bien. Cuiden mucho. disculpe, una última pregunta. Yo tengo un cuadernillo del año 2019, o sea, no es el actualizado. ¿Puedo estudiar de ahí? Sí, vos tienes ese, sí. Después ya el jueves vamos a profundizarlo, pero sí, en principio sí, casi seguro. Ese es el- Profe, a mí me vendieron Gracias. de la cátedra de Introducción a la Medicina uno del 2015, pero respecto a lo que usted ha hablado, coincide. Puede ser que esté bien o sí tengo que cambiarlo a uno más actualizado. Es que tenés dos cuadernillos, uno más amplio, más extenso, y por ahí nosotros en el 2019 se unieron, pero después del 2015 nosotros sacamos con la doctora otro anexo, que es uno chiquito, ¿viste? Mucho más Sí, el chico. anexo lo tengo, sí. Ah, bueno, entonces sí, no hace falta que te compres el otro, porque ahí tienes la suma del anterior, que venía con la doctora Capato, que dice en tu manual, Capato Castillo, Sí. y el otro dice Rojas Castillo. Profe, ¿y ¿Ves? dónde podemos sacar ese manual, ese libro? Lo puedes hacer, nosotros, ya voy a ir de nuevo yo este año, porque el año pasado también, todos los años, a principio de año, por las dudas, voy y les digo a los chicos de la librería Alvear, y también tienen el original, o una copia de él, en la facultad, ¿viste? En la facultad hay. Pero no lo suben como PDF a la página o nada o algo. Por ahora no, porque eso también lo hablamos en una reunión con la decana y el secretario académico, pero por ahora no lo subían. Pero sí lo puedes conseguir así. Lo que nosotros le vamos a subir a ustedes son, le vamos a ir grabando las clases todas, de todo el contenido. Así que no te preocupes porque nosotros además te vamos actualizando y los elementos que pudiéramos incorporar te los vamos a subir, ya sea a través de PowerPoint grabados. ¿Mm? Bueno, quedamos así hasta el jueves, que nos volveremos a encontrar en el foro. ¿Mm? Bueno, profe, muchas gracias. Tuvieron mucho Chao, tiempo. profe, gracias. Profe, chao. Inicio. Vamos a avanzar. Quería